con Dios. Milagro de multiplicación de panes para los que no hemos desayunado. Va a caer muy bien esta lectura que está en Mateo 15, 29 al 39. Jesús se fue de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió al monte y se sentó allí. Mucha gente se le acercó, llevaban cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y Él los sanó. La multitud se quedaba asombrada y al ver que los mudos hablaban, los mancos eran sanados, los cojos andaban y los ciegos veían, glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: esta gente me parte el corazón. Hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y no quisiera enviarlos en ayunas, pues se pueden desmayar en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: en este lugar tan apartado, ¿de dónde vamos a sacar pan para saciar a una multitud tan grande? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos le respondieron: 7 y unos cuantos pescadillos. Entonces mandó que la multitud se recostara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias y los partió, y dio a sus discípulos y ellos a la multitud. Todos comieron hasta quedar satisfechos y de lo que sobró se recogieron 7 canastas llenas. Y los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Luego de despedir a la gente, Jesús entró a la barca y se fue a la región de Magdala. Entonces tenemos acá, como bien decía Nicky, un segundo milagro de multiplicación de panes y peces, multiplicación de comida para una multitud. Tenemos registrados 2 de estos milagros, aquel donde había 5 panes y 2 peces y había 5,000 personas, y en donde hay 4,000 personas y Jesús hace que sobren 7 cestas de pedazos. Por esos detalles nos damos cuenta que son 2 eventos distintos. Y hay varias observaciones que quisiéramos hacer en este pasaje. Recuérdense que ya estamos en una nueva temporada en Vaya con Dios y algo que a mí me llama muchísimo la atención es la compasión de Jesús. Jesús está aquí tratando, tal vez no con las personas más influyentes de su comunidad, sino Jesús va con los cojos, los ciegos, los mancos y otros enfermos. Él se da para ayudar a estas personas que les ha ido mal en la vida y se toma el tiempo para orar por ellos y dice que los sanaba. Miren qué cosa más maravillosa. Y luego más adelante dice, ¿por qué? Porque le parten el corazón, tiene compasión de ellos. En otras versiones dice, tengo compasión de ellos, pero en esta versión, que es la Reina Valera contemporánea, dice, esta gente me parte el corazón. Y no solo eso, sino que también dice, no quiero enviarlos con el corazón vacío, pero con el estómago vacío. Hoy las palabras están viniendo así que, por favor, póngame una señal de internet un poco más ancha, ¿verdad? Pero no quiero enviarlos con el estómago vacío, sino quiero enviarlos con el estómago lleno, se pueden desmayar. Miren la compasión que tiene Jesús por esta gente. Yo quisiera aquí abrir los comentarios para ver qué han visto de este pasaje, César, Nicky y Huguito. ¿Qué podemos ver, ya sea de la compasión de Jesús o de cualquier otro aspecto que ustedes hayan visto? La verdad que es muy emotivo, la lectura, porque normalmente tendemos a ver a Dios, a Jesús, como una autoridad a la que hay que solo respetar, a la que hay que tenerle una cierta lejanía por el respeto. Cuando vemos que Jesús se vuelve personal, o sea, siente, se emociona, quiere estar alrededor de cada una de las personas. Y esta versión particular me gustó mucho también por el tema de me parte el corazón. Si bien habían personas con mucha necesidad, también quisiera todavía resaltar otro tema. Jesús estaba preocupado de que no se desmayaran en su regreso a casa tras estar 3 días en compañía de Jesús. Y algo bien interesante me puse a pensar. Recientemente fui a una convención, fueron también 3 días de convención. Uno está en un centro de convenciones, aire acondicionado, con café, con comida.
con todas las comodidades del caso y uno está cansado. O sea, de tanto conocimiento todo el día, uno se siente agotado. Aquí está en un monte, bajo el sol, sin comida. No había el audio, luces. O sea, había que hacer un esfuerzo por poder escuchar, de estar presente, de no perder la atención. O sea, y Jesús dice, esta hambre de buscar, de estar cerca mío. ¿Y usted cree que Jesús no sabía que tenían hambre durante esos 3 días? O sea, realmente fue algo que él dijo, vinieron primero por lo más importante, era estar conmigo. Entonces, no solo voy a saciar su necesidad espiritual, sino también su necesidad física. Y ahí es donde, en mi caso particular, digo, a veces nosotros queremos que nos sacien nuestra necesidad física sin antes haber saciado nuestra necesidad espiritual. Cuando vemos que Jesús tiene cuidado de ambas. Entonces, yo quiero tal vez, y si usted lo puede buscar en su plataforma favorita de música, es quizás la canción que más he estado escuchando este año, de Tauren Wells, que se llama Crazy About You. Es una poesía de cómo realmente Dios no es un Dios lejano, es un Dios que lo ama, que quiere estar con usted, que dio su vida para poder tener la oportunidad de tener una relación con usted. Y cuando uno comienza a entender esa bondad de Dios, comienza uno a ver realmente el evangelio de una forma diferente. Ya no solo si es que hay que venir a orar 7 oraciones y no faltar los domingos y ahí lees la Biblia porque hay que leer la Biblia. No, es que usted quiere estar porque el Señor está junto a usted y eso es maravilloso. Eso me encanta. Excelente. Nikki. Rubén Elías siempre nos dice que la Biblia no es un conjunto de eventos aislados, sino es un conjunto de eventos que tienen que ver y que apuntan a una sola persona y es Jesús. Y la semana pasada estuvimos viendo la multiplicación de los 5,000. La leímos acá, la comentamos. Entonces intenté irme a Marcos para hacer una comparación de los 5,000 con esta que son 4,000. Y en Marcos habla mucho de este mismo pasaje, pero habla cómo Jesús, después de la multiplicación de los 5,000, después de tener una plática acalorada con los fariseos de que si se lavaban las manos o no, él se dirige a Tiro y Sidón. Entonces es cuando Jesús sale de Israel y ahí se encuentra con la Sirofenicia. Después baja, yo hasta lo busqué en un mapa porque yo quería ver el recorrido que había tenido, y baja al sur otra vez al mar de Galilea, se mueve tal vez horizontalmente por la Decápolis. Ahí en Marcos vemos cómo se encuentra con el endemoniado gadareno, que tampoco era judío. Se encuentra no solo con la mujer sirofenicia, sino también con muchos. Hay un sordomudo que en la región de Decápolis sana, que tampoco era judío. Entonces, eso nos hace pensar que en esas idas y bajadas de Jesús fueron bastante tiempo, porque si hacemos una comparación vemos que en los 5,000 ahí había hierba y en los 4,000 había suelo, o sea, pasaron algunos meses. Podemos suponer que las personas que estaban en la multiplicación de los 4,000 no eran judíos, sino que había muchos gentiles, porque estamos leyendo acá que dice que alababan al Dios de Israel. Entonces vemos cómo Jesús en esta multiplicación de los 4,000 él invita y se compadece de personas que no son judías, como que lanzando un mensaje. En la Biblia hay tantos mensajes en código que Jesús daba, y vemos cómo esto puede ser un mensaje que el pan de vida se comparte entre todos, que nosotros podemos acceder a ese pan de vida tanto como los judíos, y vemos esa pasión que tiene Jesús por ayudar aún a los que no son judíos. Hoy vamos a hablar mucho de cómo se superan los traumas por medio del apego, por medio de la solidaridad, por medio de la búsqueda de estar con alguien y compartirlo. Y vemos el poder que tiene un testimonio de las personas que salen del trauma. Porque leyendo yo de este endemoniado gadareno veo que Jesús lo sana y echa esos demonios, esa legión de demonios, a los cerdos. Y cuando las personas que estaban cuidando a los cerdos ven que se van por el acantilado, dicen, oh my God, ¿qué pasó aquí? Salen corriendo y le cuentan a todas las personas, y dice que todas las personas de esa región van a buscar a Jesús y se asombran y tienen temor de que el endemoniado estaba a sus pies.
Entonces, ¿hasta dónde alcanza nuestro testimonio cuando nosotros tenemos un encuentro cercano de Jesús y somos sanos? ¿Cuántas personas no vinieron por ese sordomudo fenicio a sentarse al suelo en búsqueda de que Jesús los sanara de sus cojeras, de sus males, y cómo Jesús tiene misericordia para ellos? Entonces, creo que conecta muy bien la lectura de la Biblia con lo que vamos a aprender hoy en el libro, que está súper interesante, Ronnie. Así es, Nikki. Definitivamente. Y todas esas historias, pero regresando a esta de que lo que tú decías, Ronnie, de que a Jesús le partía el corazón ver a la gente, y lo que dijiste también, César, de que una cosa es la necesidad espiritual y la necesidad material es una distinta, pero a mí lo que me llama la atención es que el Señor se interesa en las dos cosas. A veces creo que hemos llegado a pensar que las cosas materiales son cero importantes. Y por supuesto que está el otro extremo donde lo más importante es lo material, pero yo creo que en su justa medida todas las cosas son importantes, y vemos que Jesús le da la importancia también a la parte material, es decir, hay que comer, ¿verdad? Y hay que caminar, y eso a mí me da esperanza. Pensando en que qué haría Jesús es el tema, ¿verdad? Una de las cosas que creo yo que puedo aprender es que debo aprender a ser compasivo, a ser misericordioso. Pero por otro lado, como a mí me gusta pensar en mí, supongo que a veces nos pasa eso, ¿verdad? A mí me da esperanza saber que Dios sí se preocupa de mis necesidades materiales. Y eso me da mi libertad, me permite pensar que puedo pedir también por las cosas que yo necesito, como también la Biblia me lo dice. A veces uno dice, ¿será que yo voy a molestar al Señor con esto, verdad? Si esto es algo completamente terrenal y tal vez no es lo más importante, pero a mí me da esperanza y me da ánimo saber que Dios sí se interesa en las cosas que nosotros vivimos aquí y sí se interesa en las cosas materiales. Eso me da ánimo para orar y para pedirle al Señor por las cosas, entendiendo que no es lo más importante tal vez, entendiendo que gracias a Dios Él pagó por la salvación y yo tengo una esperanza de gloria y de vida eterna, pero saber que Él sabe que yo tengo necesidad aquí es algo que me llena y que me permite ir con confianza delante del Señor. Es algo que yo puedo hacer, así como Jesús fue y dio gracias y partió y bendijo ese pan y se multiplicó. Yo creo que yo puedo darle gracias a Dios por lo que sí tengo, sabiendo que Él me puede dar mucho más abundantemente de lo que yo puedo pedir o imaginar, y que puedo poner en práctica eso de creer solamente y esperar en el Señor. Así es. Y otra cosa, respondiendo a la pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Qué es lo que nos mueve en este segmento? Es tener compasión por el pequeño, tener compasión por el que le ha ido mal, por el hambriento. Y aquí Jesús nos da una tremenda lección. Yo me identifico con los discípulos porque ellos le dicen, Señor, pero aquí ¿de dónde vamos a sacar comida para tanta gente? Y Jesús nos da una lección que creo que debe inspirarnos a cada uno de nosotros, y es que Él tiene compasión por la gente y multiplica el pan. La pregunta de los discípulos es, ¿y en este lugar tan apartado de dónde vamos a sacar pan para saciar a una multitud tan grande? Y Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Y ellos respondieron 7 y unos cuantos pescadillos. Entonces mandó a que la multitud se recostara en el suelo, y luego tomó los 7 panes y los pescados, y dio gracias y los partió y dio a los discípulos y ellos a la multitud. Y siempre hemos hablado de esto y creo que es algo que nos debe motivar. ¿Cuándo sucedió el milagro de la multiplicación? Aquí no dice que después de orar se multiplicaron las cestas de los panes. No, el milagro de la multiplicación sucedió a medida que los discípulos partían el pan y compartían los peces. Ahí sucedió el milagro de la multiplicación. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros todos los días estamos en la misma disyuntiva que los discípulos. Vemos a un necesitado y decimos, ala, cómo quisiera tener para ayudarle, pero no tengo. Dígame si no. Ala, es que uno quisiera tener, yo quisiera tener, y no lo hacemos, ¿verdad? Algún día voy a hacer un asilo para ancianos para llevar a todos sus viejitos, pero hoy no puedo, ¿verdad? Algún día voy a meter a todos los niños, voy a ser millonario, voy a hacer digamos el nombre de un millonario que admiremos, y voy a tener para todos los niños, pero ahora no puedo. Y siempre lo seguimos postergando. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Él tomó, ¿qué tienen a la mano? Bueno, tenemos unos cuantos panes. Ven, empecemos con eso.
y partió el pan, 7 panes. Cuando usted parte lo que tiene, ¿sabe qué? Se va a dar cuenta que no le va a hacer falta lo que dio. Y si lo sigue partiendo, no le va a hacer falta lo que dio. Y si lo sigue partiendo, no le va a hacer falta lo que dio. En tanto usted lo haga en fe y escuchando al Señor, no le va a hacer falta lo que dio. Ese es el principio que yo he experimentado. Recientemente el Señor me lo recordó, porque a pesar de que uno conozca un principio, a veces se le olvida. El corazón es egoísta. Ustedes, honestamente, es egoísta. Y el Señor me dijo, tienes que partir, tienes que partir. Y estamos en ese modo de partir nuevamente, ahí queriendo escuchar las instrucciones del Señor. Pero escuche, los milagros suceden cuando partimos el pan. Ahí es donde suceden los milagros. ¿Qué haría Jesús? Atrevámonos a hacer estos milagros. Y uno dice, Señor, yo quisiera hacer esos milagros. Pues empecemos hoy, compartamos con el necesitado. Y usted me va a contar que no le va a hacer falta lo que dio y usted va a tener el gozo de decir, pude compartir, vi el milagro de que compartí y no me hizo falta. Ahora, no espere ser millonario para hacerlo, porque los millonarios tanto más tienen, menos dan. Estadísticamente se ha comprobado eso. La gente tanto más acumula, porcentualmente menos da. No nos pase eso a nosotros. No postergue el dar. Tome lo que tiene, compártalo y usted me va a contar cómo el Señor hace esos milagros y vamos a tener la satisfacción de decir, me estoy pareciendo a Jesús. ¿En qué? En que estoy compartiendo lo que tengo. Yo también quisiera que el Señor me usara para esto de sanar cojos y qué maravilloso sería, ¿verdad? Ustedes, sanar cojos, ciegos, mudos, mancos, qué lindo, ¿verdad? Pero lo que sí todos podemos hacer es partir el pan. Eso sí lo podemos hacer inmediatamente, sí, ¿verdad? Excelente, la generosidad. Sí, la generosidad. Y te puedo decir que algo que he experimentado en el tema de la educación financiera y pues, de alguna forma estructurado llamemos en 5 pasos para poder tener finanzas saludables. De esos 5, que no voy a entrar en los 5, sino 4, si se realizan, la persona logra tener recursos, pero no pasa más. El 5 es el clave, la generosidad. Porque la generosidad es lo que hace que todos los 4 primeros tengan sentido. Wow. Porque si todo lo hacemos solo para tener más dinero, más carros, más sueldos, más viajes, no sirve de mucho. Le va a dar una felicidad momentánea y se va a sentir, por si no, ningún millonario se suicidaría, ningún famoso estaría abandonado. Es cuando nosotros entregamos a otra persona, que esa es la misión que el Señor nos dio, es amarle a Él y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí es donde las finanzas, si usted quiere tener buenas finanzas, no es solo para tener más, es para poder usted compartir con alguien más y ahí tiene sentido todo lo que haga. De lo contrario, lo único que tener es más dinero. Excelente. Y mira, con la generosidad, ahí una frase, no he pensado si es completamente bíblica, pero que me la aprendí y me llamó la atención, es que a veces sí nos motivamos, obviamente, por lo que podemos recibir. Y en la Biblia hay un texto que dice que al que administre bien, se le dará más. Entonces, como a veces queremos tener más, ¿verdad? Entonces, entonces digo, tengo que administrar bien y administrar bien es también ser generoso. Entonces, una frase que me aprendí hace un tiempo que decía que si dentro del contexto cristiano y para los que somos cristianos, si tú piensas que todo el dinero que tienes es solo para ti, pues Dios te va a dar solo para ti. Pero si tú piensas que del dinero que tienes tú puedes compartir, Dios te puede dar un poco más. Y eso a mí me motivaba porque quería un poco más. Es una buena motivación. Entonces dije, tengo que aprender a ser generoso. Sin lugar a dudas. Buenísimo. Bueno, ¿y qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a tener la fe para compartir lo que tenemos? Y ¿sabe qué? También que podamos tener la fe para ver que Dios puede sanar a otras personas y que podamos decir, Señor, cada día quiero ser como tú. Así cerramos, ¿qué haría Jesús? Oremos, te damos gracias, Padre Celestial, porque podemos estar confiados de que tú quieres lo mejor para nosotros. Tú quieres no solo cubrir nuestras necesidades físicas, quieres cubrir nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades espirituales. Tú nos amas. Tú quieres lo mejor para nosotros, quieres tener una relación íntima, personal y directa con cada uno que nos cuesta poder tenerle alguna dimensión a ese tremendo amor que tú tienes. Ruego, Padre Celestial, por aquellas personas que están buscando en este momento
esa relación personal contigo, que puedan abrir su corazón en este momento y recibirte como su Salvador, como Jesús, que tú seas su Salvador y Señor en su corazón, para que puedan experimentar esa dicha de no solo tener a alguien a quien recurrir para necesidades físicas y materiales, sino también para cubrir y dar llenura a toda nuestra vida. Damos gracias y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Y quiero aprovechar que tenemos el Bible Challenge también, aprovechando que tuve la dicha de dirigir una breve oración. Estamos en Marcos 15 y Marcos 16. Nos encontramos en el desenlace del libro de Marcos, donde usted va a poder leer el relato de la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Así que le animamos a que usted pueda unirse con nosotros. Si usted está viendo el programa, pues hay un código QR para que pueda unirse junto con nosotros. Buenísimo. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos en breve, no se lo pierda. Estamos en una nueva temporada con un buen libro, así que usted no se lo va a querer perder. Esto se llama Vaya con Dios. Regresamos. Conozcamos nuestra mente. Vivamos de una manera diferente. Cada día, cautivados por la palabra de Dios, podemos transformar lo negativo en positivo con una mente renovada. Hoy vamos a hablar de la felicidad y el sufrimiento. Se dice que uno no sabe lo que es la felicidad hasta que la pierde. Eso es muy cierto. Ante el dolor, el sufrimiento, el duelo, los problemas económicos, ahí nos sale de dentro, no soy feliz. ¿Qué sufrimiento? ¡Qué mala suerte la mía! En esos instantes nos cuesta vislumbrar momentos de felicidad de nuestro pasado, apreciar destellos de alegría que no llenaban en algún momento, César. La vida es un constante volver a empezar, un camino donde uno atraviesa situaciones alegres o incluso instantes de felicidad, pero también momentos difíciles. Para ser feliz hay que ser capaz de rehacerse en lo posible de los traumas y dificultades. La razón es sencilla: no existe una biografía sin heridas. Las derrotas y cómo encajarlas son lo más decisivo en cualquier trayectoria. El ser humano a lo largo de toda una vida atraviesa momentos muy exigentes y difíciles, por lo que no podrá ser feliz si no aprende a superarlos, o al menos a intentarlo. Como psiquiatra, dice la autora, en consulta he tratado toda clase de traumas y soy consciente al redactar estas líneas de que existen biografías muy duras, algunas mucho más que otras. Hay aspectos ajenos a nosotros que no podemos cambiar. No podemos elegir gran parte de lo que nos sucederá en la vida, pero somos absolutamente libres, todos y cada uno de nosotros, de elegir la actitud con la que los afrontamos. Nos parten unas cartas mejores o peores, pero son las que tenemos y hay que jugarlas lo mejor posible. El hombre necesita herramientas para superar las heridas y los traumas del pasado. Los episodios nos arrastran física y psicológicamente, van dejando una huella importante en nuestra biografía. La manera en la que cada uno se sobrepone y vuelve a empezar marca nuestra personalidad en muchos aspectos. Este talento nace de una fortaleza interior que todos tenemos desarrollada en mayor o menor medida: la resiliencia. El concepto de resiliencia fue propuesto por Boris Cyrulnik, un psiquiatra hijo de inmigrantes judíos de origen ucraniano. Tras la ocupación nazi, sus padres fueron deportados a campos de exterminio, pero él huyó, permaneció escondido hasta que finalmente fue acogido en una granja. Pasada la guerra, la familia que le acogió le animó a estudiar medicina y ser psiquiatra. El joven Boris pronto se dio cuenta de que a través de su biografía podía entender las causas del trauma e intentar ayudar a otros, fundamentalmente a niños, a rehacerse tras un trauma o ruptura emocional. El diccionario de la Real Academia Española define resiliencia en una de las entradas como la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había sido sometido. Cyrulnik amplió el significado del concepto a la capacidad del ser humano para reponerse de un trauma
y quedar marcado de por vida, es decir, ser feliz. La resiliencia nos envía un mensaje de esperanza. Antes se pensaba que los traumas sufridos en la infancia eran imborrables y perduraban, marcando decisivamente la trayectoria del niño afectado. ¿Cómo podemos superar estas heridas tan profundas y dolorosas? La clave se sustenta en la solidaridad, en el amor, en el contacto con los otros y, en definitiva, en los afectos. Cyril Nick, a lo largo de su experiencia, muestra numerosos ejemplos al respecto. Ha trabajado con enfermos de Alzheimer. Muchos de ellos han olvidado las palabras, pero no los afectos, la música, los gestos o las muestras de cariño. Cyril Nick insiste en la flexibilidad de la psique. Antes se pensaba en que una persona quedaba marcada por el dolor y el sufrimiento. Si la persona supera ese trauma, esa herida, se convierte en alguien resiliente. En este proceso de ayuda es clave no culpabilizarla por los errores del pasado y prestarle apoyo y cariño. Existen múltiples terapias para ello. Hace unos años trabajé en Camboya, sacando a niñas de la prostitución infantil. Ha sido de forma clara uno de los momentos que ha marcado mi vida de manera más importante. Oiga, me dediqué a ir por los burdeles de Camboya rescatando a niñas en condiciones deplorables. Recuerdo de forma nítida a una niña recién rescatada de una red de prostitución con 13 años que me preguntaba con la mirada perdida, ¿seré capaz de tener una vida normal y de disfrutar de algo? El mensaje de esperanza está ahí. La ciencia lo explica, mi experiencia me lo ha enseñado. Existen métodos de curación que sanan las heridas más profundas. A lo largo de este camino, contaré cómo acabé colaborando en este proyecto tan apasionante en Camboya y algunas de las historias que han marcado mi vida. Todo el camino que he recorrido me ha ayudado a entender mejor el cerebro humano y con él el sufrimiento y, en última instancia, el camino a la felicidad. ¡Qué interesante! ¡Ah, qué buen libro! Le cuento que estamos leyendo este libro de Marian Rojas Estapé, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Así se llama este libro, que no es una autora cristiana ni tiene versículos bíblicos y realmente dudamos en si lo leíamos o no, pero después de analizarlo nos dimos cuenta que tiene principios que no son antibíblicos y tampoco son así como esotéricos o charadas, porque se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Es precisamente... habla de las personas que hemos sufrido esos momentos difíciles, esos traumas, y como dice aquí la autora, no hay ninguna biografía así nítida, perfecta, nada malo me ha pasado nunca. No, todos tenemos esos golpes en la vida. La diferencia es que hay personas que tienen esa resiliencia, esa capacidad de sobreponerse, y aquí tenemos a un ingeniero estructural que le vamos a sacar provecho ahora en los materiales. Lo que se me venía... Huguito, son esas espadas que las doblan, ¿verdad? Y luego, como están templadas, regresan a su forma original. O me contaban que había unos machetes, machete, you remember machete? Unos machetes alemanes que venían enrollados y que cuando la persona los compraba, cortaba un cincho que venían, con lo que venían amarrados, y entonces el machete ¡pum!, tomaba su forma recta, nítida. Fíjate. O sea, se podían cargar súper bien y solo al usarse. O sea, venían de nuevos así, en un rollito de metal. Y cuando lo cortabas tenías que tener cuidado porque ¡pum!, se ponía totalmente como es un machete. O sea, una hoja totalmente tensada, templada. Así que esa es la resiliencia. Decía ahí esta definición de la Real Academia Española, la capacidad de ese material de retomar su forma original. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy y en estos días, cómo podemos nosotros desarrollar esa resiliencia, esa capacidad de volver a tomar nuestra felicidad, esa fortaleza y no quedarnos hundidos ahí por el trauma, ¿verdad? Bueno, por alusión. ¿Cómo funciona material? Ok, Huguito, ¿cómo? Más bien, creo que todos como entendemos el concepto de regresar a la forma original, y yo más bien me preguntaba otras cosas. Ya en la aplicación práctica, si yo tengo que regresar a mi forma original, ¿cuál es esa forma original? Cómo en la Biblia encontramos muchos principios, ¿verdad?
y cómo sanará el corazón. Él dice, he aprendido cosas del cerebro y de la ciencia, y también tenemos la Biblia de cómo sanar el corazón. Y la otra pregunta también, ser feliz, decía ella, ¿verdad? Yo me pregunto desde el inicio, solo generando expectativa, que lo vamos a estar leyendo, pero ¿y será que Dios quiere que yo sea feliz, verdad? ¿Hasta dónde está la aplicación de la felicidad y el propósito que Dios tiene para mí? Pero inicialmente yo creo que ya nos está diciendo algo, ¿verdad? Los traumas es posible superarlos. Creo que en la lectura de hoy tenemos unas primeras ideas que me dan esperanza. Dice él, pensábamos que eso era inamovible. Si a alguien le fue mal de niño, nunca va a arreglar eso, pero sí se puede. Dice. Eso a mí me da esperanza. Creo que desde antes en la Biblia hemos entendido que Dios puede cambiar el corazón, pero siempre es interesante cuando alguien descubre de manera científica, de manera experimental, cómo es que funciona, porque creo que puede ser información complementaria, como tú dijiste, Ronnie, no antibíblico, sino que cuando todo el conocimiento viene del Señor y cuando alguien descubre conocimiento, creo que nosotros lo podemos complementar para entonces aplicar de mejor manera. Yo sí quiero ser feliz, digamos, por lo menos en lo personal, ¿verdad? Yo sí creo que Dios me apoya en mis necesidades, como ya habíamos dicho, que Dios se identifica conmigo en mi dolor, en mi dificultad. Esas historias tan difíciles, es difícil comprender cómo alguien puede pasar tanto dolor, pero por otro lado, creo que la razón de estas lecturas es la esperanza y la oportunidad de cambio que creo que todos necesitamos. Tal vez en menor medida, en mayor medida, pero todos necesitamos esa resiliencia y que podamos ser como ese machete, ¿verdad? Que se renueva a su forma original, a la forma que Dios pensó para nosotros. Y no hay biografía sin heridas. O sea, claro. En algún momento, como dice la autora, como lo decís tú, Ronnie, vamos a pasar por momentos difíciles. La dinámica de hoy es cómo le ayudó Dios a superar esos momentos y a veces hay tragedias en la vida. Yo en lo personal pues tuve una muerte cercana, trágica, que cuando alguien que vive en tu techo muere es una tragedia que te puede traumar. Hay ciertos tipos de traumas como abusos, incluso una quiebra económica puede ser un trauma. Me contaban de una persona que perdió todo y enloqueció después de tenerlo todo por una quiebra económica. Creo que todos podemos pasar una infidelidad, una muerte trágica, pero ¿cómo lo superamos? Porque aquí la autora está hablando de solidaridad, está hablando de apego. Es súper interesante el poder tener acceso al material de la resiliencia de la persona que hablamos acá en el libro. Pero ¿cómo lo superamos? ¿Qué pasa cómo inicio ese viaje? Y en lo personal, hablábamos de la felicidad con César, Huguito, hablaban ahí, debatían. No escuché ese debate, pero creo que felicidad empieza con fe. Y cuando hay ese factor fe que podríamos agregarlo a lo que la autora está diciendo, y vemos cómo Jesús dice en Mateo 28, 18, he aquí yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y vemos cómo este elemento de fe, este cuarto hombre que estaba en el horno de fuego que decía Nabucodonosor que era semejante a hijo de los dioses. Señor Nabucodonosor era el Dios mismo, era el Hijo de Dios. Y vemos cómo, aunque pasemos por el fuego en algún trauma, así como estos 3 personas que estuvieron en el horno en el libro de Daniel, lo único que se le quemó fue la atadura. Ellos caminaban libres, a ellos los metieron atados, pero después de una prueba salieron libres por medio de la persona que estaba con ellos. Y creo que es ese factor, elemento fe, Jesucristo en nuestra vida que puede ayudarnos, Ronnie. Así es. Y yo quiero tal vez añadir algo a lo que ya bien ustedes han mencionado, y es que, de hecho, estamos trabajando en el programa de Trascendencia Financiera una serie que se va a llamar Sesgos Financieros. En el tema de los sesgos es cuando nosotros tenemos una percepción errada en base a información parcial, diciéndole de una forma muy sencilla. Y uno de los sesgos que estamos viendo o que están sufriendo principalmente todos, pero particularmente los jóvenes, es el sesgo de las redes sociales. Las redes sociales solo nos indican los pasajes bonitos de todos. La buena comida, el buen viaje, todos en una foto sonriendo y capaz que antes de la foto vas a reír, que todos eso no corriendo, se ve. ejercitándose Todo bonito. Es lindo. Entonces, si yo no viajo, yo estoy mal. Si yo no voy a comer en ese lugar, estoy mal. Entonces comienza a ver ese tema de que mi vida es mala porque llego a casa y es aburrido. ¿Cómo te fue? Normal.
Y yo me he dado cuenta, y se lo voy a decir, esa es una reflexión que he estado haciendo para mi vida. Si les sirve a usted, se la comparto. Llegar normal a casa es una enorme bendición. Enorme bendición. ¿Sabe cómo? ¿Por qué? Porque si algo hubiera pasado, un accidente, pincho una llanta, yo qué sé, cualquier cosa desagradable en el camino, usted hubiera preferido llegar normal a casa que haber tenido cualquiera de los inconvenientes. Por eso con la autora, cuando menciona de que no hay felicidad sin sufrimiento, mire, estaba molestando, lo mencioné, un dedo hace un tiempo y jamás me he percatado de la bendición que es poder mover los dedos con facilidad, de poder agarrarme en una taza, y cuando uno comienza a tener esa molestia se da cuenta, ¡ay, qué dichoso soy de poder agarrar esta taza bien! Entonces, si usted se encuentra en una vida normal, compréndala como una bendición de Dios. Usted puede llegar a su casa, llegó bien, llegó con sano, regresó de un trabajo, regresó a una casa, tiene una familia. Y ahí es cuando nosotros tenemos que hacernos esa retrospección y esa ralentización. Decir, Dios mío, de veras tengo mucho de qué estar agradecido. Porque si nosotros no nos damos cuenta de eso, nos vamos a dar cuenta cuando vienen los sufrimientos y ahí van a llegar, pero idealmente que sean lo menor posible. Buenísimo. Y es de autor Boris Cyrulnik, ¿verdad? Estábamos hablando con Nicky de la pronunciación de este apellido Cyrulnik. Repita conmigo. Nos dice que aplicando la resiliencia a el ser humano, dice, es la capacidad del ser humano para reponerse de un trauma sin quedar marcado de por vida y ser feliz. Yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos y por eso el libro dice cómo hacer que te pasen cosas buenas. Así se titula. Y lo primero que hace la autora es hablarnos de los traumas, porque ¿cuántas personas hemos visto que a raíz de un trauma la vida les cambia y empiezan a hablar de ese trauma para toda la vida y no lo superan? Y eso marca su vida, sea un divorcio, una muerte, una pérdida económica, y eso le marcó la vida y siguen hablando de eso para el resto de su vida. Entonces, es triste porque ese evento traumático se convierte en el punto pivotal para jamás volver a ser felices. Y él lo que dice es que resiliencia es la capacidad del ser humano para reponerse de un trauma y, sin quedar marcado para toda la vida, ser feliz. Eso es lo que nosotros quisiéramos y eso es lo que el Señor puede hacer con nosotros. El Señor nos puede ayudar a perdonar, el Señor nos puede ayudar a recuperarnos y mucho del mensaje bíblico es esa esperanza que el Señor le da a su pueblo y por lo tanto esa esperanza que el Señor nos da a nosotros, que el Señor va a hacer nuevas las cosas, que el Señor tiene esperanza para nosotros, que este mundo no es perfecto. ¿Por qué? Porque está contaminado de pecado, pero que el Señor tiene una esperanza para nosotros y restauración de las cosas. Así que, ¿qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a desarrollar esa resiliencia, pero con la esperanza puesta en Él? Señor, yo sé que tú vas a hacer nuevas las cosas, sé que tú me vas a ayudar a salir adelante, sé que tú me vas a... Isaías 54 me viene a la mente cuando el Señor personifica a Jerusalén, a su pueblo, como una mujer abandonada, despreciada, pero dice, aquí viene el Señor que va a ser tu redentor y voy a cambiar esa realidad. Eso es lo que Dios ofrece para nosotros. Así que si usted ha pasado por una situación así, está pasando por una situación así, dígale, Señor, ayúdame a tener resiliencia, esa capacidad de superar ese trauma y sin quedarme fijado en eso, llegar a ser feliz, llegar a encontrarte. Padre bendito, llegamos delante de ti a poner nuestro corazón y estamos iniciando la lectura de este libro que no tiene un fundamento bíblico necesariamente, pero no se opone, como decía Huguito, es complementario este conocimiento y nos va a ayudar muchísimo a entender cómo nosotros podemos levantarnos y cómo podemos ayudar a otras personas a levantarse de algún evento traumático. Pero el que nos levanta eres tú, Señor. Tú eres el que nos da esa fuerza, esa fortaleza espiritual para ponernos en pie. Solos no podemos, te necesitamos, Señor. Necesitamos tus promesas, necesitamos a tu Espíritu Santo sanando nuestro corazón.
Y al iniciar este libro, en estas primeras páginas, nos ponemos en tus manos, confiando en que tú vas a estar con nosotros y tú nos vas a ayudar. El libro no es el centro de este segmento, tú eres el centro. Tú eres el centro de estas mañanas en las cuales vas a ir sanando nuestros corazones y ahora te pedimos que nos llenes de esperanza que a través de estas lecturas y de los comentarios y a través de la oración, tú vas a ir sanando nuestro corazón para encontrarte a ti, que eres la vida eterna. Gracias, Dios. En tu nombre, amén. 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 Vamos a hacer una breve pausa, pero no se pierda el tercer segmento porque está buenísimo. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Sería bueno poner atención porque el trauma creo que es algo que todos hemos experimentado. Así que un acontecimiento traumático destruye la identidad y la convicción sobre uno con respecto a los demás y al mundo. Esta ruptura es el inicio de lo que conocemos como trauma. Cyrulnik estableció que para que suframos un trauma se ha de cumplir la teoría del doble golpe. ¿Cuál es esa teoría, César? Pues el primer golpe sería el evento perturbador propiamente dicho, el acontecimiento traumático en sí. Pero para que éste se asiente en la vida ha de sobrevenir un segundo golpe que proviene de ciertos comportamientos del entorno, que gracias a grandes rasgos pueden implicar rechazo o abandono, asco, menosprecio o humillación, siendo la incomprensión un fenómeno común a todos ellos. Los pilares de la resiliencia, según Boris Cyrulnik, son 3. El personal, es decir, contar con herramientas interiores desde el nacimiento. El apego seguro es una de las prevenciones más potentes que existen para superar un trauma. En el contexto familiar y social, ese es el tercero. El tipo de apoyo que otorgan los cuidadores, padres y figuras de apego. Esos son clave para sobreponerse a un trauma doloroso. Aquí entra en juego el segundo golpe en forma importante. Y es el contexto social, es decir, contar con el apoyo social y legal en estos momentos, el apoyo de la comunidad mitiga el trauma y fortalece a la víctima. Para ejemplificar esto, deseo compartir el caso de Lucía. Lucía es una niña de 6 años. Vive con su familia, va al colegio de su barrio y es una niña muy feliz, creativa y con gran capacidad imaginativa. Un día, estando en una fiesta de cumpleaños en casa de un amigo del colegio, un chico abusa de ella y la amenaza para que no diga nada. La niña, asustada, obedece. Wow. Cuando sus padres van por ella a la fiesta, ella observa que el tipo del baño se acerca y de forma amable saluda a los padres. Les dice que su hija se ha portado muy bien y que es muy educada. Lucía comienza a sudar, quiere llorar. El tipo se acerca, la toma de la mano y le dice: tus padres están aquí, ya les he dicho que te has portado muy bien. Dales un besito a tus hermanos cuando los veas. Pero para Lucía no hay duda y al subirse al coche, lo primero que hace es contar a sus padres lo sucedido. No dan crédito, pero la escuchan con suma atención. A los 2 días acuden a mi consulta o a mi consultorio a pedir consejo y a ver cómo gestionarlo. Dudan de que sea cierto, pero no quieren en ningún caso poder herir más a la niña. Traté a Lucía durante medio año. Tenía pesadillas, le daba miedo tratar con hombres mayores, se sentía triste, no quería ir al colegio. Desde el primer momento se le mostró el apoyo de sus padres. El tema se le llevó a juicio y ella aprendió a mejorar sus fortalezas interiores. Hoy es una niña sana, feliz, de 13 años, que hace pocos meses vino a verme a la consulta a contarme que se va una temporada a Irlanda a aprender inglés. Sus palabras en la despedida fueron: ya no tengo miedo, lo he superado. Quiero agradecer por apoyarme, por creerme y por fortalecer la relación con mis padres. Sé que dudaron de mí durante unos instantes, que me apoyaron hasta el final y que tú me trataras desde el inicio me ha liberado de un trauma para siempre. Muy bien, ahora cambia y explica. Ser feliz puede superar las derrotas y levantarse después. El presente puede resultar en ocasiones una pesadilla. En algunos casos, uno ansía huir hacia adelante.
En otros momentos uno se bloquea y se queda paralizado en algún recuerdo o evento pasado traumático. Sentarse en el pasado nos convierte en personas agrias, rencorosas, incapaces de olvidar el daño cometido o la emoción sufrida. Todos hemos pasado por etapas donde percibimos que necesitamos una pausa o un freno para recuperar fuerzas tras una temporada muy exigente física o psicológicamente, o solo para volver a intentar alcanzar una meta que no hemos logrado. En esos momentos de parón, sobre todo al principio de unas vacaciones, afloran la tensión y el agotamiento. Uno se percibe más vulnerable que nunca. Esa vulnerabilidad no solo es psíquica, sino que al relajar el cuerpo, tras una temporada de esfuerzo, se produce una bajada generalizada de nuestras defensas que favorece a que se contraigan catarros, gripes u otras enfermedades. Son precisamente esos momentos post-tensión los más importantes en nuestra trayectoria psicológica, puesto que en función de cómo los afrontemos pueden sobrevenir importantes desajustes mentales. Debemos estar muy vigilantes en esas temporadas, porque con frecuencia es al frenar la actividad, al tener tiempo, cuando nos paramos a pensar y cuando podemos darnos cuenta de si nuestra salud psicológica está en riesgo por algo que ha ocurrido. En cualquier caso, las batallas las ganan los soldados cansados, las guerras, los maestros de la fortaleza interior. Esa fortaleza interior nos ayudará a superar los problemas y se cultiva aprendiendo a dominar el yo interior, los pensamientos del pasado o inquietudes del futuro que nos atormentan y nos impiden vivir de forma equilibrada en el presente. El tiempo no cura todas las heridas, pero sí las aparta. Sí aparta lo más doloroso del centro de mira. El sufrimiento es, por tanto, escuela de fortaleza. Cuando ese torrente que emana del sufrimiento es aceptado de manera sana, uno adquiere un dominio interior importante y fundamental para la vida. El equilibrio es aprender a mantener cierta paz interior, ecuanimidad y armonía a pesar de los 1000 avatares de la vida. Tras el golpe hay que retomar las riendas de la propia vida para alcanzar el proyecto de vida que uno tenga trazado. Quien no tiene ese proyecto, quien no conoce en qué se quiere convertir y que no encuentre sentido en su vida, no puede ser feliz. Bueno, qué rica la lectura esta mañana de este libro de Marian Rojas Estapé, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y empezó la lectura hoy cuando Boris Cyrulnik nos dice que 2 cosas deben suceder para que un trauma sea devastador. Primero, ese golpe horrible. Y segundo, un segundo golpe que viene cuando no encontramos apoyo de esos entornos que deberían apoyarnos, que él decía que puede ser el contexto, lo personal, no tener las herramientas, el contexto familiar y social, y el contexto familiar y el social. Cuando esas personas, en lugar de apoyarnos, o cuando no tenemos las herramientas interiores, o esas personas, en lugar de apoyarnos, sienten asco, desprecio por nosotros, nos abandonan, nos humillan, a raíz de ese golpe, ahí es el segundo golpe devastador, dice Boris Cyrulnik. Y tenemos que aprender a apoyar a nuestros familiares, o también debemos aprender, por eso es que este golpe me pegó profundo, porque no tuve el apoyo de las personas que yo esperaba, ¿verdad? De hecho, Ronnie, con lo que estabas mencionando, fue una reflexión que, como bien dice Hugo, la que traté de tomar para mí, es, suponga cuando usted estuvo en el colegio, en la escuela, y usted cometió un error. Ese es el primer golpe que nos describe el autor. Pero ¿qué es lo que le queda grabado de esa situación? La risa de sus amigos. Porque lo humillaron. Es decir, me sentí humillado y eso hizo que no solo hubiera un error, porque si no se hubieran reído, quizás a usted se le olvida. Pero la risa, la humillación hace que eso se impregne. ¿Qué tal también cuando nosotros podemos ver un menosprecio cuando hay un error en un examen, un error en una tarea? Nos dice, ¿acaso no te da la cabeza, pues? O sea, ese es el segundo golpe. Ajá, que se lo diga alguien más. Y creo que es bien importante cuando vemos la historia que nos relata la autora, en el cual decir que en este caso la familia no fue
la que provocó de forma consciente o inconsciente que se agrandara el trauma, sino al contrario, fue ese lugar seguro donde podían darle las herramientas para poder salir. Y eso, les digo, nos ponemos a pensar, ¿será que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos a nuestros hijos? ¿Qué palabras les estamos diciendo a manera que nosotros no podamos ser la causa de generarles traumas que puedan afectar en el futuro? Sí, y mira, y ese es un excelente consejo como de papás para uno tratar a sus hijos. Pero ahora, digamos, ¿yo qué hago? Digamos que ya estoy grande. Porque él decía que hay tres medidas de resolver. El personal, el familiar y el social, ¿verdad? Y cuando habla del personal, decía el apego seguro. Tal vez esas palabras no dicen qué significa eso del apego seguro. Él habla del amor, ¿verdad? Del amor incondicional que uno debería tener desde niño y que finalmente se lo dan a uno sus papás. Pero ¿qué pasa si yo ya no tuve eso y ya estoy grande, ¿verdad? Precisamente eso es lo que veíamos en la primera parte de la lectura, que se pensaba que eso era inamovible, que eso ya no se podía cambiar. Y yo quisiera traer aquí precisamente el factor Dios, porque precisamente creo yo que esa es una de las diferencias, porque si yo no tengo ese apego seguro, ¿y cómo hago para desarrollarlo? Creo que tal vez mi familia, o tal vez la sociedad no son la primera esperanza que yo puedo tener, pero yo sí puedo saber que Dios me ama y que me ama incondicionalmente. Entonces creo que uno, entendiendo esto que nos están explicando aquí, que si esa es la base, yo puedo ser intencional en empezar a confiar en Dios y no confiar en mí mismo, porque creo que ahí puedo trabajar. Claro, algunos tuvimos la ventaja de tener ese apego seguro que está hablando el autor, ¿verdad? Y de tener ese amor de nuestra familia, de nuestros padres. ¿Y si no? Pero ¿y si no? Exactamente. Yo creería que podemos decir, bueno, entendiendo que eso ha sido una deficiencia para mí, yo necesito buscar a Dios. Así es. Y miren lo que dice 1 Pedro 5, primero 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Estamos hablando que nos sentimos humillados, nos sentimos tristes por algo y aquí la palabra dice, el Señor te va a levantar a su tiempo. Y luego el verso 16 dice, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, está la esperanza. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, aquí vemos cómo la palabra nos da esa esperanza de, estás pasando un momento difícil, está bien, pero el Señor, después que padezcas un poco de tiempo, te va a sacar perfeccionado, afirmado, fortalecido, establecido. Wow. Entonces, lo lindo es que la palabra del Señor nos da ese entorno también que ella, como no es un libro cristiano, pues no lo puede tomar en cuenta, pero nosotros sabemos que tenemos el recurso del Señor maravilloso que nos puede ayudar a superarnos, además del recurso personal, el contexto familiar y del contexto social, ¿verdad? Y ese recurso del Señor es del que queremos hablarles hoy. Hoy, César, tú decías, ¿cómo lo aplico para mí? También lo decías tú, Huguito, ¿y qué tiene que ver conmigo esto? Y es exactamente lo que yo pensé. O sea, por ejemplo, ¿cómo lo he vivido yo? La muerte es algo que me ha costado entenderlo, superarlo. Creo que el primer encuentro que yo tuve con la muerte fue tal vez a los 7 años cuando yo vi el ataúd de mi bisabuelo Prudencio y me paré enfrente y dije, ¿y ahora qué? Y mi tía Magali me recuerdo que me dijo, pues viene Jesús y se lo lleva con él. Y entonces empiezo a entender la eternidad de una manera de que, ¿qué les pasa? Yo en la sala pensaba, ¿qué les pasa? ¿Que no saben que Jesús viene en un momento? Y me quedé horas esperando a que entrara Jesús. El libro de Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, pero que el hombre no llega a entenderlo de principio a fin. Y cuando vemos escenas en la palabra, ¿qué hace Jesús en medio de la muerte? Veo, por ejemplo, la muerte de la hija de Jairo. Cuando llegan las personas de Jairo y le dicen, ya no molestes al maestro porque tu hija ya, Ishkamik, ya se fue, ya no está. ¿Para qué? Él ya no puede hacer nada. Viene Jesús y se le pone enfrente a Jairo y le dice, no temas, cree solamente. Y es lo que esta niña de que habla Marian Rojas le contesta, le dice, ya no temo, lo he superado. Y vemos cómo nosotros cuando entendemos esa eternidad,
por la que estamos acá, porque no estamos acá solo para venir a sufrir o para venir a ser felices, estamos acá para cumplir un propósito eterno, porque un día nos vamos a presentar cara a cara con Cristo. Y Ronnie, tú citabas algo que es muy cierto, que también Pablo lo dice, que estas aflicciones leves y pasajeras no se comparan con el peso de gloria. A mí me regalaron una balanza del mercadito cuando era pequeña en donde pesabas el frijol, pero contrapeso se equilibraba. Entonces, esos sufrimientos pasajeros son un contrapeso para la gloria que se va a manifestar al entender por qué vivo y para qué, para la eternidad, Ronnie. Así es. Y gracias, Nikki, por eso. Y esa es la esperanza que nos da el Señor, que vamos a tener una restauración. Y queremos invitarlo, amigo, a que si usted está pasando por una situación así, amiga, si usted puede marcar su vida a partir de un trauma y no ha salido de eso, usted necesita llegar al Señor y decirle, Padre, yo necesito que hagas un milagro y me des resiliencia para que yo retome mi forma original, así como era antes. No que se nos vaya a olvidar, atención, no que uno pueda decir, ay, fíjese que me pasó un tráiler encima y no sé ni qué pasó. Si pasó por un divorcio, por la muerte de un familiar querido, por una estafa, por una quiebra financiera, todo eso nos marca horrible, o algún impedimento físico, eso nos marca profundo. Pero, ¿sabe? El Señor nos puede ayudar a reponernos y vamos a poder salir hasta más fuertes, dice el Señor, porque dice, mas el Dios de toda gracia, 1 Pedro 5:10, estoy leyendo porque usted lo quiere ir a meditar y aprendérselo de memoria. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos puede trabajar y sacar mejores de esos procesos, ¿verdad? Y tal vez yo quisiera solo hacer un breve comentario. Decía la autora, el dilema de los traumas es que nos sentamos en el pasado. Y algo que, pues algún consejo que quiero proporcionar y que me funciona a mí es, si usted no quiere quedarse amarrado al pasado, deje de preguntarse por qué. ¿Y por qué sucedió? ¿Y por qué me hicieron? ¿Y por qué me humillaron? Sino cambiémoslo por otra pregunta. ¿Para qué? O sea, ¿para qué fue que yo tuve que pasar eso? ¿Qué estaba preparándome? ¿Qué fue el error que cometí? ¿Cómo lo puedo hacer diferente para poderse dar una oportunidad para verlo en el futuro? Y eso, aunado a llegar ante el Señor para que Él le pueda restituir, le pueda dar esa resiliencia necesaria, es fantástico. Eso sí le puedo decir también. También van a haber casos que van a necesitar ayuda profesional, que necesite un acompañamiento en el cual usted puede necesitar, como en el caso de la autora, que es una psiquiatra, o de ir a un psicólogo. Mi recomendación es que vaya con un psicólogo o psicóloga cristiana, que tenga fundamentos bíblicos, eso sería fenomenal. Le puedo decir, fue un consejo que recibí de Ricky Marroquín, no solo para mi persona, sino para mis hijas, y le puedo decir, es una de las mejores inversiones que realizo todos los meses, en que tengamos también una ayuda de una persona que está preparada, que tiene fundamentos bíblicos y que nos ayude a poder lidiar con estos traumas, como dice la autora, que todos tenemos en todo momento. Definitivamente, la ayuda de alguien más. Si usted necesita ayuda, pídala, ¿verdad? Pídala, sí. Es mejor tener ayuda que andar uno solo. Y si usted dice, a mí no me pasa nada de eso, nunca he tenido un trauma, dice ahí, tal vez otra manera de calificar, dice que la persona cuando pasa se convierte en una persona agria, rencorosa, incapaz de olvidar el daño cometido. A veces uno se puede decir, ¿será que tengo un poco agrio, un poco que no se me olvidan las emociones? Creo que podemos también todos identificarnos de ambos lados. Y yo solo quisiera hacer un comentario también. Sé que esto es complejo y ahorita estamos recién empezando con el libro, ¿verdad? Pero recordar que si bien Dios hace que todas las cosas trabajen para bien, Dios no es el autor intelectual de los problemas que usted tiene o del sufrimiento que ha pasado. No es que Él planeó y dijo que le pase esto. Es importante. Él dice que está ahí para nosotros. Si nosotros pensáramos de esa manera, no lo buscaríamos para la ayuda. Pero Él dice que está para ayudarnos. En esta libertad, en este rango de libertad que Dios ha dado, hay decisiones nuestras, de otras personas, tantas razones por las cuales a veces hay dolor, pero Él se identifica con nosotros en nuestro dolor. En Isaías 63 encontré un texto que dice que cuando el pueblo de Israel sufría, Dios sufría con ellos. Y uno dice, ¿cómo es que Dios sufría? ¿Cómo es que Dios se angustiaba?
¿Y por qué no simplemente les arreglaba todo? Porque hay ciertas reglas, hay cierta justicia de Dios. A veces no lo podemos comprender, como ya dijo César, pero podemos confiar en que Él está para ayudarnos y creo que por aquí podemos empezar, ¿verdad? Sabiendo que no queremos ser esas personas agrias, que no olvidan las emociones, sino aquel que puede dar esa ayuda hacia los demás, ser ese apoyo, ser ese apego también para otras personas, ese amor que podemos dar habiéndolo recibido del Señor. Así es. Y solo quisiera complementar algo con lo que decía César. Fíjate que a veces tampoco el para qué ayuda, ¿verdad? Digamos, cuando uno ha cometido un error evidente, sí a veces funciona el para qué. Pero a veces ni siquiera hay un para qué. Ahorita que nosotros tuvimos la partida de mi nieto Santi, no le encontrás un para qué. No le encontrás un para qué. Y entonces tenés que realmente, escuchamos dos consejos. Uno, un psiquiatra que le dijo a mi hija Basti, mire, ya no piense en el pasado porque eso de buscar un por qué o un para qué es como tratar de armar un rompecabezas del cual ustedes saben que le hacen falta piezas. Entonces, no trate de ir ahí. Y Bill Johnson, que perdió a su esposa también, un hombre que Dios lo usa en milagros, y su esposa se muere de cáncer, él dice, si queremos sanar el pasado, tenemos que renunciar a nuestro legítimo derecho de preguntar por qué. Y entonces, viendo a Bill Johnson, también es increíble a veces simplemente decir, Señor, mejor ni voy a preguntar, solo sáname, por favor, estoy dolido, ayúdame. A veces sí, necesitamos preguntar el para qué, porque a veces han sido errores nuestros. Por ejemplo, en lo financiero y preguntar al Señor, ¿hay algo que yo debo corregir? Sí, pero hay situaciones donde uno dice, tampoco le encuentro. Por ejemplo, el abuso de esta niña, no. Mira, permití que yo moví a ese muchacho para que te abusara. No hay un para qué, ¿verdad? Es la maldad humana que se manifiesta en otros y solo podemos decir, Señor, ayúdanos a sanar. Oremos brevemente. Padre, estamos acá pidiendo tu ayuda, Señor, queriendo que nos ayudes. Somos complejos, la maldad es tan horrible, el pecado es tan horrible y cuando nos toca sentimos el dolor del pecado. Pero es aquí donde clamamos a ti que nos ayudes a superar esos traumas para que retomemos la forma original, esa forma que tú tenías para nosotros. Acompáñanos en la lectura de este libro y ayúdanos, Señor, a entendernos mejor y a entender cómo podemos ayudar a otras personas. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, una breve ronda de despedida. ¿Lo logramos? No sé. No, ya no. Nos quedamos con las ganas. Aquí hay honestidad. No logramos despedirnos. Solo nos queda decirle, ¿sabe qué? No se pierda. Vaya con Dios. Tómese de la mano de Dios y no se va a perder. Lo esperamos mañana para continuar con esta lectura maravillosa. Dios lo bendiga. Es que con ustedes. Vaya con Dios. Está bueno el libro. Vaya con Dios.